Muy buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta hora. Quiero, en primer lugar, darle toda la gloria a Jesús, darle toda la honra, la alabanza. Lo hemos hecho anteriormente, hace unos minutos, pero no nos cansamos de dar la gloria a aquel que dio su vida por nosotros. Y lo menos que podemos hacer es darle gracias. Es lo menos, pero debemos hacerlo con todo el corazón. Porque lo dice el Salmo 100: cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Por la misericordia de Dios se termina el año 2024, estamos a vísperas, estamos despidiendo prácticamente ya el año, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la palabra Ebenezer también significa, del hebreo, la palabra Ebenezer tiene dos connotaciones o dos conceptos. El primero de ellos significa piedra de ayuda. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda, es una palabra que viene originalmente derivada del hebreo, Ebenezer, que significa piedra de ayuda, o también piedra de socorro. Una piedra de socorro. Si tú has leído, por ejemplo, el Salmo 71, hay una parte de ese hermoso salmo que dice: sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Si tú has leído ese salmo, sabrás que lo que te digo es verdad. Dice la Biblia en el Salmo 71: sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Generalmente en los tiempos antiguos, las peñas más altas en ocasiones eran huecas también y servían como tipo cueva, en donde las personas podían subir, escalar aquella gran montaña y entrar en medio de esas hendiduras, que en un principio era una hendidura, pero en medio de esa roca era una cueva. Y era lo que dice la palabra de Dios en ese Salmo 71: sé para mí una roca de refugio. En el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, sé para mí una roca que sea mi socorro, que sea mi auxilio, una roca que no se mueva, una roca que sea segura. Y precisamente era lo que decía en este caso Samuel, que él, cuando levanta una piedra, debido a que Dios les había dado una victoria en contra de los filisteos, Samuel dice: esta piedra se levanta en honor a Dios, y le puso el nombre de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso lo dijo Samuel en tiempos de Israel, y el día de hoy podemos decir, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Podemos decir: hasta aquí el Señor también nos ha ayudado. Y te ha ayudado y me ha ayudado. Un año difícil, un año seguramente complicado para algunos, un año de pruebas, de luchas, de desánimo, de desaliento. Y no debes de sentirte mal si es que tú lo pasaste. Y no debes decir: hermano, no soy un buen cristiano, ni tampoco soy un buen soldado, porque tuve problemas, porque estuve a punto de tirar la toalla, porque vi los problemas tan grandes, los gigantes tan altos, las montañas tan grandes, y yo me sentí tan pequeñito, y yo dije: ya no puedo. Y dirás: no soy apto para el reino de Dios. Y yo te digo, de parte de Jesucristo nuestro Dios, es que debes de pensar algo: que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que se dice fuerte en esta sociedad. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que la gente ya no da ni un centavo por ello. Dios lo escogió para avergonzar a lo sabio, a lo que se cree la sabiduría del mundo, la crema innata de la sociedad. Dios te escogió de ahí, a ti y a mí, para que la gloria sea de Él. Y diga el débil: fuerte soy con poder del Señor.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona también en la debilidad. Y yo quiero el día de hoy, amados hermanos, compartir una pequeña porción de la palabra. Son pocos versículos, pero anhelo que el Espíritu Santo pueda encarnar esas palabras en nuestro corazón y darnos aliento para agradecer a Dios todo lo que hemos vivido en este año, pero también para cobrar ánimo y fuerza para el año que viene, si Dios lo permite. Me gustaría encomendarme a la gracia de Dios. Yo sé que mi hermano ya lo hizo, mis hermanos que alabaron al Señor ya lo hicieron. Quiero hacer lo propio, de una manera muy breve y sencilla. Y quisiera pedirte que le pidas al Señor: Dios, bendice al hermano y dale palabra para que nos pueda ministrar tu espíritu a través de esta reunión. Señor y Dios, quiero agradecerte por el gran privilegio y honor que me has concedido de poder estar el día de hoy en este hermoso lugar. Gracias por permitirme ver a muchos de mis hermanos que hace más de 2 o 3 años no les había visto. Gracias porque verlos bendice mi vida y me muestra una cosa: que tú eres fiel, Señor. Y así como me has guardado a mí y me has sostenido, también a cada uno de ellos les has guardado y les has bendecido. Por eso hoy estamos aquí, nos reúnes en tu espíritu, pusiste el querer como el hacer y hoy nos traes aquí. Y te agradezco mucho, Señor. Te pido, háblanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestro título de enseñanza prácticamente no es nada de ciencia. Creo que ya se puso desde hace unos minutos. Es una acción de gracias. Una acción de gracias que coincidentemente se da el día de hoy. Y públicamente agradezco a Jesús el privilegio que me da de estar aquí. Pero también agradezco a nuestro hermano Amadeo, un hermano muy amado también, un hermano que es un ejemplo a seguir. Su vida es un testimonio, no tan solo para mi vida, lo ha sido para muchos. Y lo digo no para exaltar al hombre, no lo hago por ello, lo hago para darle la gloria a Dios. Pero también la palabra de Dios dice que reconozcamos en medio de nosotros a los que sirven, a los que nos presiden, y que imitemos su ejemplo, su fe, y que miremos cuál haya sido el resultado de su conducta y su fe. Y si que hay algo digno de alabanza, entonces imitemos, valoremos, oremos y guardemos las espaldas de nuestros hermanos. Agradezco al hermano Amadeo por la oportunidad que me concedió de poder venir a compartir. Me hizo la invitación, oramos y dijimos: Señor, pues que se haga tu voluntad. Y si hoy estamos aquí, es la voluntad de Dios. Vamos por favor a abrir la escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, en el verso 11. Dice la escritura, Lucas capítulo 17, verso 11: yendo Jesús, pasaba entre Samaria y Galilea, 2 ciudades. Y al entrar en una aldea, no nos dice cuál era su nombre, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14: cuando Él los vio, o sea, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Fue todo lo que les dijo. Y aconteció que mientras iban, ¿quiénes iban? Los leprosos, fueron limpiados. Fueron limpiados, fueron sanados. Verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, o sea, se regresó, glorificando a Dios a gran voz. Verso 16: y se postró rostro en tierra a sus pies.
dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y verso 19 y último. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué quise citar este pasaje particularmente hablando? Porque hay una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Y quiero que con la ayuda de Dios podamos ir desglosando brevemente este pasaje y que podamos entender el profundo significado espiritual y la aplicación que tiene para nosotros en este día, en este último día del año 2024. Dice la palabra de Dios, si ponemos nuevamente el texto en el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Primer dato: el mensaje que vamos a estudiar solamente se encuentra registrado en un solo evangelio, y lo registra Lucas. Lucas es el único que registra este suceso. No quiere decir que tiene falta de veracidad o autenticidad, no, simple y sencillamente que debemos recordar que los discípulos en aquel tiempo fueron testigos presenciales de este suceso, pero solo Lucas es el único que lo registra. Como también Lucas registró la historia del hombre rico y Lázaro, cuando se nos habla que uno descendió al Hades y el otro fue al seno de Abraham, y solamente ese pasaje se encuentra en un solo evangelio, que fue San Lucas. Bueno, pasajes así, aislados aparentemente, están registrados en San Lucas. Y dice la Biblia, el libro de San Lucas, que yendo Jesús a Jerusalén, él iba a la ciudad santa. Él pasó entre dos ciudades, Galilea y Samaria, y pasando entre esas ciudades llegó a una aldea, verso 12. Y al entrar en medio de una aldea, que no nos dice cuál era su nombre, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, y los cuales se pararon de lejos. Si tú has estudiado el Antiguo Testamento, podrás decir que lo que yo te digo es verdad a continuación. Había una ley ceremonial para los judíos, y era una ley sanitaria, la cual incluía a los leprosos. Los leprosos eran hombres o mujeres que en algún momento dado su piel se veía infectada y corría riesgo no tan solo él, sino las personas que lo rodeaban. Y la piel empezaba a ponerse blanca y de pronto morada, y empezaba a cambiar de color, y llega el momento donde esa piel se abría y empezaba a supurar, pero no supuraba sangre, empezaba supurando pus, y empezaba a oler feo, fétido, feo, era un olor desagradable. Y si la lepra no paraba, entonces tenía que esa persona ser expulsada de Israel e ir a los leprosarios, que eran ciudades o eran comunidades o lugares construidos exclusivamente para los leprosos. Pero no tan solo vivían los leprosos tenían que salir fuera de la ciudad, muy lejos, y en ocasiones eran tantos que no cabían en los leprosarios y tenían que irse a las cuevas, y allá vivían en las cuevas. ¿Sabes? Una persona que adquiría lepra era una persona. La lepra no era bien vista en Israel en aquellos tiempos. La lepra era una enfermedad que genera un estigma social. ¿Qué es un estigma? Una marca, como una etiqueta.
Algo similar a lo que vivimos en el COVID. Yo no sé si pasó aquí en Puerto Arturo, yo no sé si pasó allá en Valladolid, yo no sé si pasó en Mérida o en Playa del Carmen, pero en la Ciudad de México era común, cuando la pandemia estaba en su apogeo, en su auge, cuando la tasa de enfermos o de contagiados iba en aumento, persona que nos enteramos que estaba enfermo, y sobre todo eso fue allá en México, la gente empezaba a guardar distancia, pero ya no una sana distancia de 1,5 metros, se alejaban por completo. Decían: no vayas a esa casa, ya están enfermos. No vaya a ser que te contagies, no vaya a ser que te mueras, no vaya a ser que se contagie tu hijo o tus hijos, tus familiares, y al rato tú también te contagies o pierdas la vida, en el peor de los casos. Y la persona que tenía COVID allá en la Ciudad de México se convirtió en un estigma social, donde la gente aún la pensaba 2 o 3 veces para ir al funeral. Y de repente sabían que era el funeral de una persona que había muerto por COVID y decían: no, mejor no voy, porque quizá toda la familia ya está infectada, y de aquí hasta 7 días u 8 o 15 días que surjan los síntomas, mejor no me arriesgo, no voy, mejor le mando mi pésame aquí por el WhatsApp. Mucha gente hizo eso, generó un estigma social, y casi la persona que había adquirido el virus ya no se le veía normal, se le veía anormal, se le veía con una persona ya con una sangre diferente, ya tenía el virus. Fue algo muy feo. A nosotros, y lo digo para la gloria de Dios, el Señor nos permitió en tiempos de COVID ir a compartir la palabra en medio del duelo, el luto, las lágrimas de las familias. Y había gente que estaba bajando a su ser querido, y esa caja estaba envuelta en un plástico, allá le llaman playo, es un plástico que envolvía la caja. Las personas que iban bajando el féretro y estaban literalmente cubiertas de pies a cabeza con un traje especial, no se les veía el rostro, solamente los ojos, traían máscara, traían guantes, y en medio del grito y los llantos de los seres queridos le decían: papá, no te vayas. Y querer abrazar la caja y no poder, solamente la gente decía: no te acerques porque ya está el hueco, te puedes caer. Y la gente gritaba, la gente lloraba, era un dolor. Pero aún así mucha gente fue insensible y no tuvo la empatía de acercarse y decir: estamos con ustedes, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Generó un estigma social. Bueno, algo así generaba la lepra. Cuando una persona, en el Antiguo Testamento lo dice Levítico y lo dice Deuteronomio, cuando un leproso descubría la enfermedad, tenía que gritar. No se podía acercar a la ciudad, no podía convivir con los ciudadanos, no podía convivir con la gente, tenía que gritar desde lejos. Y si quería acercarse por algún motivo a la ciudad, quizá para pedir alimento, para pedir ropa, porque ellos perdían todo, tenían que ir gritando: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y conforme van avanzando, tenían que ir gritando y más fuerte para que la gente los escuchara. Y al momento que la ciudad se apercibía, todos a correr, todos a sus casas, porque era peligrosa la lepra. Generó un estigma social. Ya no se les veía como personas normales. Generaba rechazo. La gente era repudiada, era rechazada, era ahuyentada. No querían que se conviviera con ellos. Una persona que adquiría lepra estaba destinada al fracaso, porque su plan de vida quedó truncado, quedó en stand-by, quedó pausado. Ya no podía continuar con su estilo de vida. Si fue un joven y quería casarse, ya no podía casarse porque tenía lepra. Tenía que salir de la ciudad, y seguramente la persona que pretendía no lo iba a querer. La lepra era vista como una enfermedad, y muchas veces los judíos pensaban que los enfermos era sinónimo de un juicio de Dios. Así veían a los enfermos, como juicio de Dios. Veían a un ciego y decían: oh, Dios lo castigó. Veían a un mudo, Dios lo castigó. Veían a una mujer encorvada, decían: no, esa mujer Dios la castigó. Así pensaban los judíos. Enfermedad, sinónimo de juicio de Dios.
Sin embargo, no era así. El plan de vida de aquellas personas quedaba truncado. Si era un padre de familia, tenía hijos, perdía esposa. Su plan de llegar a la vejez y disfrutar a los nietos se acabó. Planes de vida truncados. Era algo feo. La lepra también significaba la pérdida de bienes materiales. Si tenía su casa, si tenía en aquel tiempo sus graneros llenos de semillas, de trigo, cebada, frijol, maíz, etcétera, todo lo perdía. Si tenía hijos, a los hijos, pero él ya no los disfrutaba. Perdía todo, perdía su casa, sus posesiones, sus heredades, perdía todo. La lepra significaba una de las cosas más dolorosas que todo ser humano puede vivir, y es la soledad. Lo dijo un escritor llamado Pablo Coelho. Yo no sé si tú has escuchado de él. Es un escritor secular, pero él decía algo que es muy importante recalcar el día de hoy. Él decía: un hombre, un ser humano, puede soportar un mes sin comer, 7 días sin tomar agua, quizá muchas noches sin dormir, pero un ser humano nunca podrá soportar la soledad. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. El ser humano no fue creado para vivir aislado, fuera del círculo de la sociedad. Dios lo integró y lo formó para vivir en comunidad. Qué bendición es estar hoy juntos, ¿verdad, hermanos? Qué diferente sería que solamente en este lugar, aunque estuviera todo esto, solo hubiera una persona, una sola persona, que no puede hablar con nadie, solo consigo mismo. Qué difícil sería. Es una bendición estar juntos. La Biblia dice en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en un mismo sentir, en coinonía, unánimes, sintiendo una misma cosa. Los leprosos perdían familia. Y es algo terrible, porque pues muchos de nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, ¿en dónde podemos encontrar en primer lugar palabras de ánimo y consuelo? Sí, en Cristo, amén, en Cristo. Pero también Dios en la tierra ha dejado un medio de gracia que se llama nuestra familia. Y si nuestra familia camina con Cristo, es una gran bendición y es un gran bálsamo para nuestra alma, que nos ayuda y nos estimula a seguir adelante. Cuando un leproso perdía a su familia, imagínate, se tenía que ir a las cuevas, ahora convivir con personas extrañas que también estaban enfermos. Y sabes, generalmente la lepra era una enfermedad crónico-degenerativa, que conforme iba avanzando el tiempo, más iba cundiendo la piel, se iba regando, para que me entiendas, se iba regando la enfermedad en el cuerpo, y esa enfermedad iba haciendo que la persona pudiese estar muriendo en vida. Y a veces al leproso, si empezaba con la lepra en la oreja, la lepra empezaba a echar a perder este miembro, y con el paso de los días literalmente se desprendía, se caía, perdía sensibilidad, movilidad, y perdía vida y se caía. Si la lepra caía en la nariz se caía y solamente quedaban los 2 orificios nasales. Si la lepra caía en un dedo, con el tiempo el dedo se empezaba a echar a perder como tipo gangrena, y era donde se caía, se perdía ese miembro. Era algo terrible. Y aparte, ver cómo te estás muriendo y sin tener a tu familia a tu lado. La lepra era un sinónimo de vida solitaria. Estaban condenados a vivir solos, vagando, mendigando, pidiendo a la gente que les diera un plato de comida, una ropa. Y en Israel había la tradición de que cuando un leproso, o sabían que estaban los leprosarios, una forma humanitaria de ayudarles era llevar comida a cierta distancia
Llevar ropa, llevar víveres y ponerlos así a esta distancia, cerca de donde ellos vivían, y de repente tocaban el cuerno y ellos podían salir y era una señal de que alimento había sido provisto para su necesidad. Alimento, vestido, ropa, calzado, algo para que se ayudaran. Pero no era suficiente. Nunca podían salir adelante. Y por último, la lepra. Como casi en todos los casos, su destino final era la muerte, porque no había cura, la lepra no se sanaba, solo el poder de Dios, pero no había medicamento, no había ciencia médica, y la muerte era el destino de los leprosos. Entendiendo esto, vamos a regresar a Lucas capítulo 17, verso número 12. Dice entonces la Biblia: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10 leprosos. Una decena. O sea, 10, no una docena, una decena, eran 10 leprosos. 10 hombres leprosos, y se pararon. ¿De dónde? ¿Cerca o lejos? Lejos. ¿Por qué? Porque era la ley ceremonial de los judíos. Ellos tenían que pararse desde lejos y desde lejos gritar o pedir ayuda. No se podían acercar a la ciudad porque ellos mismos corrían riesgo de que la ciudad los apedreara o la ciudad cerrara las puertas. No los iban a dejar entrar definitivamente, pero tenían que pararse para pedir ayuda. Dice la Biblia, se pararon de lejos. Estos hombres reconocieron a Cristo y se pararon de lejos. Su necesidad les llevó a salir de las cuevas, de los leprosarios. Se enteraron que había un hombre llamado Jesús que hacía milagros, que podía devolverle la salud. Quizá habían escuchado aquel mensaje o aquel testimonio de que un leproso vino ante Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquel Jesús, lleno de ternura y compasión, dice que le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese momento su lepra desapareció. Y ese testimonio quizá llegó a sus oídos. Y dijeron: Jesús sí tiene poder para sanar a los leprosos. Vamos. 10 hombres que se armaron de valor y dijeron: vamos a buscar a Jesús. Sabían que el único que podía ayudarlos era Cristo y no otro. Y dice: se pararon de lejos. Verso 13. Y alzaron la voz. No había micrófonos. No existían los micrófonos en aquel tiempo. Alzaron la voz. Gritaron. Eso fue lo que hicieron. Gritaron desde lejos. ¿Y qué gritaron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, lo reconocían como profeta, como rabí, como un maestro de Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros. Quizá llegaron vendados de pies, de manos. Quizá si la lepra había llegado en el rostro, pues quizá por ahí alguno venía solamente con la parte libre de los ojos, todo vendado. No lo sabemos. No nos dice la Biblia cómo llegaron, pero lo que sí nos dice es que eran leprosos. Y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Míranos, Señor, estamos destrozados, sin familia, sin hijos, sin casa, sin tierra, sin poder trabajar. Ten misericordia de nosotros. Mira lo que ha hecho la enfermedad en mi vida. Mira, Señor, vivimos solos. Señor, ten piedad, ten misericordia, ten compasión, una gotita de clemencia, Señor. Apiádate de nosotros. Y entonces dice la Biblia, verso 14, cuando Él los vio, les dijo: id, o sea, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque regresamos al principio.
Había una ley ceremonial que era sanitaria y que era de purificación para los judíos. Y entonces Jesús le dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Vayan al templo. ¿Dónde estaban los sacerdotes? En el templo. Vayan al templo y muéstrense. Esa palabra de mostrarse ya traía implícito la respuesta a su petición, porque ellos no se podían acercar a la ciudad. Pero si Jesús les dijo: vayan hasta donde están los sacerdotes, es porque algo iba a pasar o ya había pasado. Por eso le obedecieron. Ellos no dudaron. No dijeron: Señor, pero nos has dicho si o si no. Simplemente fueron, creyeron y fueron. Jesús los había sanado. Atención. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Quién los limpió, hermanos? Cristo. Cristo los limpió. Fueron limpiados. Imagínate aquel que tenía quizá la lepra en la mano, de repente va en el camino. Jesús nos dijo: vamos con el sacerdote, vamos a ver a los sacerdotes. Y de repente: pero ya no me duele. Ya no me duele la mano. Oye, ya tengo fuerza. Y se quitó quizá la venda. Y cuando ve la mano, está limpia, está restaurada. Y aquel que quizás se le había caído la oreja, vamos a especular, de repente, tal vez ya ni escuchaba, ya había perdido algún lado del sentido del oído. De repente, su oído fue abierto, fue limpiado, fue restaurado, fue sanado. Y se dieron cuenta: pasó un milagro. Pasó un milagro, Jesús nos sanó. Y entonces, dice la Biblia, fueron limpiados. ¿Tú crees que no se dieron cuenta? Sí se dieron cuenta. Se dieron cuenta del milagro. Algo sintieron en su cuerpo, que reconocieron el poder de Dios. Fueron limpiados. Y qué glorioso, porque déjame decirte que la Biblia dice que todo aquel que a Jesús viene, Dios no le echa fuera. Si tú te acercas a Jesús con necesidad genuina, Dios también a ti te puede ayudar. Sea quien seas, te llames como te llames, Dios también te puede ayudar a ti. Y dice la Biblia que Dios escuchó su oración y fueron limpiados. ¿Qué pensaría aquel joven que quizá iba en esa multitud y quería casarse? Dijo: Señor, gracias, porque mi anhelo se va a volver a cumplir. Vuelve a revivir ese anhelo en mi vida. ¿Qué pensaría aquel padre de familia que por años estuvo en el leprosario, que estaba destinado a la muerte, y cuando vio que su cuerpo fue sanado, pensar que esa tarde misma iba a regresar con su familia y ya habría comida calientita en la mesa que le esperaba? Iba a estar con su esposa, con sus hijos. Se iban a cumplir sus sueños. Regresaba la esperanza otra vez. Fueron limpiados, fueron sanados. Pero el verso 15 nos dice algo. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, se regresó, glorificando a Dios a gran voz. Cuando uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado, no se esperó. Inmediatamente se dio la vuelta y se regresó corriendo quizá. Y regresó a gran voz, diciendo grandes voces, glorificando a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, eres bueno. Me has sanado. Me has devuelto la salud, la esperanza. He vuelto a nacer, Señor. Me has dado otra oportunidad, Señor. No lo sabemos, dice la Biblia, glorificando a Dios a gran voz. No se limitó. Todo lo que fluía de su boca era alabanza, era gracias, era una acción de gracias a Dios, porque había sido limpiado. Verso número 16. Y cuando llegó con Jesús, mira lo que hizo. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Sabes qué es postrarse? Es esto. Postrarse es esto.
es poner tu frente al piso, es doblar tus manos, eso es postrarse, decir: aquí estoy, gracias. Se postró a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Lo que fluye de su boca, acción de gracias, 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 postrado. Gracias, Señor, gracias. Pero ¿cuál era el asunto? Que este hombre no era judío, era un samaritano. Y no lo digo despectivamente. Lo que pasa es que en tiempo de Jesús los samaritanos no eran bien vistos. Fue una mezcla entre Israel y los pueblos paganos, y de ahí, por eso podrás entender por qué la mujer samaritana le decía: es que ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar y nosotros decimos que es en este monte, porque era una mezcla de ideología entre judíos y el paganismo. Ya no sabían ni quién adoraban. Y Jesús le dijo: mujer, es que ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Ustedes adoran lo que no saben, pero llegará un momento en donde ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre, sino los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero los samaritanos tenían muchas ideologías combinadas y mezcladas con el paganismo. Pero este hombre, a pesar de que era de pueblo gentil, era samaritano. Ve la respuesta de Jesús. Verso número 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Imagínate la escena. Jesús ve a este hombre que no cesa de darle gracias, y Jesús se le queda viendo y le dice a la multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes, él dice: ¿y no fueron 10 a los que yo sané? ¿No fueron 10? ¿No fueron 10 leprosos? 10 hombres destinados a la muerte, 10 hombres sin esperanza, sin ilusiones, 10 hombres enfermos. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los que faltan? ¿Dónde están los otros? Y entonces dice el verso 18, otra pregunta que Jesús hace: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero? ¿No hubo quien se acordara? Aquellos 9 van corriendo ahorita hacia Jerusalén y no se han acordado del beneficio que han recibido de parte mía. Ya se les olvidó tan rápido. Y entonces ve lo que dice Jesús, verso 19, y termino esta parte. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, ¿sabías tú que la gratitud nos abre la puerta siempre para recibir la gracia salvadora de Cristo Jesús? Tú no puedes llegar ante Cristo y decir: te exijo que limpies mis pecados, yo proclamo en esta noche que me perdones. Tú no puedes llegar haciendo eso, porque Él es Dios, Él es el Creador, nosotros somos sus criaturas. Él es el Creador, nosotros somos la creación. Nosotros, para poder llegar ante Jesús, es Dios. Quizá como lo hizo aquel publicano: sé propicio a mí, pecador, perdóname, no soy el mejor, te fallé tal vez, perdóname, perdona este vil pecado, dame una oportunidad más, Señor. Todo lo que has hecho en la cruz,
Dejaste el trono, dejaste la gloria, te quitaste la corona, el manto real, el cinto de oro, dejaste la alabanza de los ángeles, te despojaste a ti mismo, dejaste a tu Padre, viniste a este mundo, te humillaste hasta lo sumo, haciéndote un hombre, siendo Dios, te haces un hombre. Y estando en condición de hombre, te humillas, haciéndote siervo de los hombres. Y estando en condición de siervo, no te importó, sino que fuiste obediente hasta la muerte. Y sufrir la peor muerte, la peor forma de tortura de los romanos, que era la cruz. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Cuando uno entiende lo que Jesús hace por cada uno de nosotros, no cesa tu boca de darle gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Amén. Amén. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no vino pidiéndole perdón. Este hombre no era un hombre adúltero. No lo ves aquí ya con los judíos queriendo matarlo, lapidarlo. Estaba enfermo nada más. Pero su gratitud, creyó en Cristo. Dijo: Señor, es que todo lo que tengo hoy es por ti. Gracias. Esa actitud de acción de gracias le abrió la puerta al reino de los cielos. Al reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Ahora quien está hablando aquí es el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia de Tesalónica y le escribe lo siguiente: dad gracias. ¿En qué, hermanos? ¿Lo podemos repetir otra vez? ¿En qué? Una vez más. En todo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios en todo o por todo? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. La palabra vosotros, la palabra española que significa, otra vez se traduce, ustedes. ¿Por qué esta es la voluntad de Dios para ustedes? En Cristo Jesús, Dios está buscando que nosotros seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios. Hermanos, la Biblia dice: dad gracias en todo. En todo. Y eso incluye lo bueno y lo malo. Escúchalo bien. La Biblia dice: dad gracias en todo, y eso incluye lo bueno y lo malo. Cuando te salen las cosas como tú las planeaste, o cuando no te salen las cosas como tú las planeaste. Y darle gracias a Dios cuando hay salud. Y también darle gracias a Dios cuando llega la enfermedad a nuestra casa o a nuestra vida. Darle gracias a Dios en todo significa darle gracias a Dios cuando hay pan en la mesa abundante, pero también cuando hay escasez y limitación económica. Dad gracias a Dios cuando estamos juntos o cuando estamos solos en nuestro cuarto. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora bien, la palabra gracia es una palabra griega que se pronuncia charis. Charis es un nombre, charis, la cual significa la buena voluntad de Dios o el favor inmerecido de Dios. Eso significa la gracia, el favor de Dios. Ese favor inmerecido, nadie de nosotros lo merecíamos, pero Dios en su amor, en su buena voluntad, decidió dárnoslo. Él quiso dárnoslo. ¿Y qué nos dio? Nos dio a su Hijo.
Nos dio su Hijo, nos dio su sangre, nos dio todo lo que tenía. ¿Sabías tú que la palabra gracia, el origen o la raíz etimológica de la palabra gracia, también es la raíz etimológica de la palabra gracias? Y también significa lo mismo. O sea que vivir en la gracia o estar bajo la gracia es vivir siempre agradecido. Es vivir siempre agradecido. Es vivir siempre dándole gracias a Dios por lo que nos da. Gracias a Dios por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. Darle gracias a Dios por las oraciones contestadas y por las oraciones no respondidas todavía o hasta el momento. Vivir en la gracia, vivir en la presencia de Dios, es vivir agradecido. Es vivir dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos. Porque de algo estamos seguros: lo que hoy tenemos y lo que hoy somos es por la gracia de Dios. Es por Él. No es por ti, no es por mí, no es por nuestras fuerzas. Para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? Nadie. Todo lo que somos es por Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Darle gracias a Dios por la vida, porque es un gran privilegio. ¿Cuántas personas el día de hoy ya no vivieron? Ayer estaba viendo una noticia, no sé qué día fue, no sé si fue ayer exactamente o fue el día de antier, pero un avión que viajaba o que salía de Corea del Sur, despegando del mismo aeropuerto, con más de una centena de pasajeros, no pudo alzar el vuelo, porque se supone, se cree que una parvada de pájaros que se metió entre los motores y ese avión, cuando ya estaba en la pista de aterrizaje, en el momento de alzar el vuelo, no pudo hacerlo, y ese avión inmediatamente descendió, nunca pudo alzar el vuelo y fue y se estrelló contra un muro. Y se ve el video impactante. Y quizá esas personas, amado hermano, esas personas tenían planes para hoy. Querían llegar al año nuevo, pasarla con su familia. Ya no fue posible. Pasaron a la eternidad. Tú y yo tenemos vida. Es una gran oportunidad. Quizá en este año te tocó ver familiares amados que se adelantaron, que ya partieron y este año ya no estarán contigo. O algún compañero de trabajo, de escuela, algún vecino, algún conocido, ya no están. Gracias a Dios, hoy tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos vida, hermanos, y ese es un gran motivo para darle gracias a Dios. Porque puedes disfrutar a tus hijos, a tus nietos, puedes disfrutar a tu familia, a los hermanos en Cristo. Es una gran bendición tener vida. ¿Tienes salud? Agradece a Dios. ¿Tienes salud? Nosotros conocemos hermanos que el día de hoy están en una silla de ruedas y por más que quisieran ir a la cumbre no pueden, porque tienen problemas de artritis reumatoide, les duelen sus huesitos y ahorita que hace frío sufren. Y quisieran ir a la cumbre, pero no pueden. Hermanos que ya no, por su edad ya no pueden ver, ya no pueden escuchar. Hermanos que partieron. Hermanos amados que ya están hoy con Cristo y nos gozamos porque sabemos que hay una esperanza, pero humanamente hablando hay dolor. Les vamos a recordar con mucho cariño. Ya no están. Tú tienes vida, también yo. Y date cuenta, quizá a tu lado el día de hoy no vienes solo, quizá está tu familia. Gracias a Dios. Y si aún estás enfermo, pero la enfermedad no te ha llevado a la muerte, puedes hoy también glorificar a Cristo, hermano. Tienes fuerza en tu boca, gracias a Dios. Tu corazón palpita, tus pulmones respiran, pues entonces todo lo que respire, alabe a Jehová en esta noche. Alabemos a Dios, hermanos. Y quiero concluir citando un error que la gente comúnmente comete.
Hay personas que no agradecen y no agradecen porque su dolor es tan grande por lo que vivieron, ponle el nombre que quieras a la situación, y han dejado de ver lo que siguen teniendo. Hay gente que se la pasa recordando el pasado, y es que se fue, y es que me hicieron, y es que viví, y es que aquí, y es que me faltó, y es que no me apoyaron, y es que esto, y es que aquello, y me hicieron, me dijeron, y me hirieron, y me abandonaron, y no estuvieron cerca, y lo que quieras. Y su dolor es grande, y ahí está. Pero viven recordando y reviviendo asuntos del pasado. No hagamos nosotros eso, porque lo que Dios nos regala el día de hoy es una cosa y se llama el presente. ¿Y qué es el presente? El hoy, este momento. Este es el presente. Este es un regalo, es un presente, es un obsequio que Dios nos da. Es hoy. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Hoy, ¿quién soy? ¿Qué tengo? Hay gente que se la pasa llorando y hay gente que cae en cuadros depresivos agudos, complicados de salir, pero por una razón, porque viven añorando, extrañando a alguien que ya se fue y dejan de ver lo que Dios les ha dado hoy y lo que siguen teniendo a su alrededor, hijos, hermanos, familia, y no le agradecen a Dios por eso, le reprochan a Dios por el pasado y se les olvidó que aún en el presente Dios les ha bendecido. No hagamos nosotros eso. Agradece a Dios por lo que hoy tienes, por lo que Dios te da. Porque tienes a tus hijos, tienes a tus padres, tienes vida, tienes salud, tienes alimento en tu mesa, tienes fuerza para trabajar. Dios en su gracia te ha permitido traerte a una iglesia donde se te habla la sana doctrina. Y por si fuera poco, Dios ha puesto ministros que están comprometidos en cuidarte, en pastorearte con la gracia de Dios. Que les preocupas, que oran por ti, que te aman, que realmente les interesas. Amado hermano, veamos cuántas cosas Dios nos ha dado en este año y cuántas cosas Dios nos sigue dando el día de hoy. Verdaderamente Dios es bueno. Verdaderamente Dios es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y quiero concluir. Si podemos poner el Salmo 103. Y dice así la Escritura, el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La Escritura nos invita en este salmo a bendecir a Dios. Verso 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. ¿Y cómo está compuesto nuestro ser? ¿Alguien sabe? Son tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Bendiga todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Bendiga todo mi ser, todo lo que soy. Bendiga a Jehová. Ahora, yo no sé si alguno de los presentes en su vida ha hablado solo. ¿Alguno de los presentes en algún momento dado de su vida ha hablado solo? ¿Pueden levantar su mano? No les dé pena, hermanos. Yo sí he hablado solo. Y no es de que esté o estemos mal o que nos falte un tornillo. No. Es que comúnmente cuando hay situaciones en nuestra vida, generalmente nos hablamos a nosotros mismos. Y a veces nosotros mismos nos regañamos. O a veces nosotros mismos nos echamos porras. Bueno,
eso que hacemos de hablar solo no es del 2024 para acá, o no es del 2000 después de Cristo para acá. Eso siempre ha existido. Eso mismo de hablar solo estaba haciendo el salmista. Él mismo se estaba diciendo así: bendice alma mía, bendice a tu Dios, bendice a Jehová. Él se estaba hablando a sí mismo. Él decía: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice el verso número 2: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque hay gente que llega a recibir las bendiciones de Dios y con el paso del tiempo se olvidan de Él. Es algo triste, pero es una realidad. Hay gente que le pide a Dios: Señor, sáname, que me voy a morir, sáname. Si tú me levantas de esta cama, te prometo, Señor, mi vida daré por ti. Y Dios, en su misericordia, extiende su mano de poder y levanta al enfermo, o saca al afligido del medio de la aflicción, lo libra de la angustia. Y entonces, ahora sí, Dios le dice: ahora sí, tienes el camino libre. Y muchos, ya que recibieron la sanidad y el milagro, gracias Señor, gracias, y en vez de ir para adelante y buscar a Dios, se van para el mundo, se regresan a su vida antigua de maldad y de pecados, le dan la espalda a Cristo, se olvidan de Dios. Y lo que dice este salmo es: no te olvides, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides que es Dios el que te guardó. No te olvides que es Dios el que te sacó de la aflicción. No te olvides que fue Dios el que te socorrió y escuchó la voz de tu clamor. No olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides. No hagas como el leproso o los 9 leprosos que recibieron la sanidad y no se acordaron de venir a darle gracias a Jesús. No te olvides que quizá en este año Dios te bendijo en tu trabajo. No te acostumbres a recibir las bendiciones de Dios en tu mesa y decir: gracias a Dios tengo alimento. Que bueno, acuérdate que todo viene de Él. Tienes a tu familia, no te olvides de sus beneficios. No te olvides de que tienes calzado. No te olvides de que no te faltó el sustento, el techo, el abrigo. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y entonces dice el verso 3: Él fue Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona tus pecados, el que te puede perdonar en esta noche también todas tus maldades, como se llamen. Quizás hasta arrepentido estás tú de haberlas practicado, de haberlas cometido, y quizás esta vergüenza te daría decirle a Dios: perdóname porque hice esto, esto y esto, y nadie lo sabe. Perdóname. Si tú te acercas, hoy Dios puede perdonar todas tus iniquidades, las que sean, porque hay poder en la sangre de Cristo. Dios es quien perdona todas tus iniquidades, tus fallas, tus flaquezas, tus torpezas. Dios puede perdonar. Dice la Biblia: Él es quien perdona. Y luego dice: el que sana. ¿A cuántos Dios nos sanó en este año? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nos sanó? Sí, nos sanó. Claro que nos sanó. El que sana tus dolencias. Y las dolencias pueden ser físicas o emocionales. Físicas o emocionales, del corazón. Y aún esas heridas del corazón también Dios las sana y las unge con aceite y nos da una nueva vida. Verso 4: el que rescata del hoyo tu vida. El que de pronto siente que cayó en un pozo profundo y ya no encuentra la salida, y lo único que hace es clamar a Dios e invocar a Dios en medio de la angustia y decir: Dios, sálvame, porque de esta ya no salgo. Si tú no me ayudas, de esta yo ya no salgo. Sácame de este pozo de la desesperación.
donde vivo estresado, donde vivo quebrantado, donde lágrimas corren de mi rostro que reflejan el dolor de mi alma. Señor, socórreme, auxíliame. Señor, levántame. Señor, escúchame. Y Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Y dice la Biblia, aún el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado más de lo que nosotros le pedimos? Más aún de lo que necesitamos también. ¿Quién lo hace? ¿De quién viene? ¿De nuestras fuerzas? ¿De nuestro trabajo? Sí, claro, pero Dios nos dio el trabajo. Pero es que es por mi fuerza, sí, pero Dios te la dio. Dios te da esa fuerza. Hay mucha gente ahorita en los hospitales y están débiles, no tienen fuerza ni siquiera para levantarse. Y están conectados a mangueras y están canalizados con suero porque están débiles. Tú tienes fuerza, esa fuerza viene de Dios. Gracias a Él, Él te corona de favores y misericordias. Y aún a veces Dios lo hace, aún y cuando las personas a veces no caminan con Dios. Dice la Biblia que de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, haciendo salir su sol sobre buenos y malos, haciendo llover sobre justos e injustos, porque Dios no hace excepción de personas. Dios es bueno para con todos. Pero también Dios honra a los que le honran. Y es una gran bendición caminar con Dios, porque Dios honra y guarda a sus hijos y bendice a sus hijos. El que te corona de favores y misericordias. Y verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Saciar significa llenar, el que llena de bien tu boca. ¿Y qué se refiere la boca? La boca es el órgano que nosotros ocupamos para deglutir los alimentos, para masticarlos. Y cuando los masticamos, pasamos el bolo alimenticio, así se llama, pasamos lo que masticamos y va a llegar a nuestro estómago. Cuando la Biblia dice el que sacia de bien tu boca, significa el que da el alimento espiritual que tu alma necesita. ¿Cuántos fuimos en este año a la palabra de Dios y le pedimos respuesta o consejo? Y Dios nos lo dio. Dios nos dio ese consejo. ¿Cuántos vivieron eso? Que fuiste a la palabra, el Señor, háblame, Dios, ¿qué hago? Fuiste a la Escritura y Dios te dio la palabra específica. ¿Y qué pasó cuando la recibiste? Tu alma se alegró, la esperanza regresó, tu corazón se llenó de alegría, porque Dios llenó de bien tu boca. La palabra de Dios no faltó en tu vida y fue lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Y dice la Escritura, para que te rejuvenezcas como el águila. ¿De dónde recuperamos fuerza o en dónde encontramos fuerza? En Cristo y en su palabra. Ahí está nuestra fuente de victoria y fortaleza. Amados hermanos, este es nuestro Dios, al cual venimos a darle gracias a Dios. Gracias a Él, Supremo Rey, en esta noche. ¿Les parece cerramos nuestros ojos? Amados hermanos y amigos que están aquí, vivir en la gracia es vivir agradecido. ¿Por qué se enfría el primer amor? Por una razón: porque se acaba la gratitud a Dios. Y al rato ya lo sentimos como que lo merecemos, como que es la obligación de Dios que nos lo tiene que dar, y no es así. Un cristiano siempre reconoce que por Él y para Él son todas las cosas. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Él, viene de Jesús. ¿Qué te ha dado Dios en este año? ¿Te ha bendecido con la vida y la salud? ¿Por qué no le das gracias a Dios ahí en tu lugar? Gracias, Jesús, porque has hecho rejuvenecer mi alma, has saciado de bien mi boca, me has coronado de favores, de misericordias.
¿Cuántos de los presentes el día de hoy, así con los ojos cerrados, pueden decir: yo le agradezco a Jesús por todo lo que me dio? ¿Tú podrías levantar tu mano, así con tus ojos cerrados? Sí, yo te agradezco, Señor. Yo soy el que te agradezco por todo lo que tú me has dado en este año. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones. Muchas gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que has hecho por cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Padre, no podemos decir que haya sido un año fácil. Yo creo que hubo de todo, Señor. Y yo creo que todos en un momento dado pasamos alguna situación. Mas si el día de hoy estamos aquí, es por tu misericordia. Es por tu misericordia, Señor. Y hoy venimos a darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y entramos por tus atrios con acción de gracias. Amados hermanos, tengamos la libertad de agradecerle a Jesús. Levanta tu voz ahí en tu lugar. El Espíritu Santo está entre nosotros. Ha venido a glorificar a Cristo, el único Dios verdadero, porque su nombre ha sido exaltado por sobre todas las cosas. Y también el día de hoy venimos a hacer exactamente lo mismo con nuestra boca. Dale gracias a Dios. Gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, fortalécenos para este nuevo año que comienza. Que sea un año dirigido por tu Espíritu Santo. Que sea un año presidido por el poder de lo alto. Que sea un año en donde tu palabra no falte, Señor. Que sea un año donde bendigas a cada uno de mis hermanos y vengas a traer consuelo y fortaleza. Oh Señor, gracias por tu bendita misericordia. Hoy proclamamos tus maravillas y no nos cansamos de darte gracias. Bendito sea, Señor.